Hola hermanos, vamos a compartir el texto devocional de hoy que está en la segunda carta a los Corintios y vamos a ver todo el capítulo 10, así que afírmense. No es tan largo y yo sé que ustedes ya lo leyeron, así que no lo vamos a leer, pero sí algunos versículos para tener la referencia. Y primeramente vamos a orar. Gracias Señor, te damos por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia, tu fidelidad, por cómo tú cada día nos cesas de enseñarnos a nuestros corazones para ir moldeándonos, para ir de alguna manera trabajando en nuestras vidas, para hacernos útiles, para hacernos mejores, para darnos bendición a través de tu misma palabra. Te pedimos perdón por las veces que no la abrimos, Señor, que la dejamos de lado, porque en el fondo es menospreciarla y perder el tiempo. Ayúdanos, porque somos débiles, a buscarla cada día, Señor. Ayúdanos a entenderla también y aplicarla a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Pablo está escribiendo, este es un pasaje de iglesia, bueno, obviamente está escribiendo una carta a la iglesia, pero es bastante, tiene un sentido bastante eclesiástico. Y está escribiendo a la iglesia porque hay un grupo grande de hermanos o un grupo quizás de mucho peso dentro de la iglesia que está criticando a Pablo eh, y le dice cosas muy feas. Y ponte en el lugar de Pablo, hablan, hablan mal de ti, un grupo grande de la iglesia, o el grupo que más domina en la iglesia si quieren, no sé cómo llamarlo. Y están hablando mal de ti, están diciendo cosas que más encima ni siquiera son verdad. Pero la iglesia la está escuchando. ¿Qué harías? ¿Cómo te sentirías? Y quizás uno, la primera reacción que va a tener es rabia, dolor, pena, y probablemente querer defender la situación diciendo no, eso es mentira, esta es la verdad. Pero ¿en qué tono lo vamos a decir? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Con quiénes vamos a hablar? Y un poco lo que aparece en este pasaje es una enseñanza grande respecto de eso, del corazón del creyente que vive en Cristo, que aún estando en este mundo, aún perteneciendo a una iglesia donde hay hermanos de todo tipo, me refiero a madurez, inmadurez e incluso no creyentes, tengo que hablar con ellos para hacerles ver lo que Cristo quiere en sus corazones, no lo que yo pienso que ellos deben tener, a no ser que yo esté en comunión con Cristo, esté siendo guiado perfectamente, porque Dios hace las cosas perfectas, por el Espíritu Santo, yo aferrándome al Espíritu Santo y a la palabra de Dios sin que nada se entrometa en esa relación. Pero no es fácil. Y comienza Pablo, dice en el versículo 1, yo Pablo os ruego, y parte rogando, no parte reclamando, es interesante. No parte diciendo, ¿sabes qué? Ustedes están equivocados. No. Ustedes dijeron eso, está mal tampoco. Yo os ruego. Por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y va a usar esos atributos del Señor. Aunque el tema es delicado, aunque el tema es fuerte, porque hay acusaciones severas y malintencionadas. ¿Va a qué cosa? A la mansedumbre y la ternura de Cristo. Aferrarse al amor primeramente. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Y eso no es que Pablo lo diga, eso era parte de la acusación que ellos tenían contra Pablo, que era, por decirlo de alguna manera, hipócrita. Cuando no estaba era de una manera, pero cuando estaba era la contraria. Ruego, pues, otra vez el ruego, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, como si anduviésemos en pecados, ¿sí? Siguiendo la corriente de este mundo, etcétera. ¿Y quién es el que estaba en la carne? Aquellos que lo acusaban. Pero Pablo se pone él, para que lo vean a él, si él verdaderamente está en Cristo o está andando en la carne. Eso es lo que quiere hacerles ver. Voy a leerles el versículo 10, perdón. Dice, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil. Pero agrega algo, y la palabra menospreciable. En el fondo que lo que enseñaba no servía de nada, o lo enseñaba mal. Fuerte acusación a Pablo. Versículo 3. Y yo diría que este es el versículo clave de todo el texto.
Pues aunque andamos en la carne, y que cuando dice carne se refiere a este cuerpo, no militamos según la carne. Y ahí esa palabra carne es según la corriente de este mundo, en tentaciones y en pecados. Eso con los impulsos de la naturaleza pecadora, si se quiere. Pues aunque andamos en la carne, no andamos pecando, no militamos según la carne. Y usa esta palabra militar, ¿sí? Que está hablando de esta guerra espiritual que va a hacer daño en la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué? Y voy a explicar. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Efesios capítulo 6. ¿Recuerda eso? Hay lucha espiritual. ¿Y cuáles son nuestras armas? Tenemos que vestirnos de todas las armaduras de Dios, de las cosas de Dios, ninguna humana, todas del Señor, y estar firmes en el poder de Dios. Nuevamente, recurrir a Dios porque Dios ve cómo está nuestro corazón y Dios va a usar eso donde hay injusticia. Dios es el que juzga, Dios es el que hace la obra, no yo, aunque sea injustamente equivocado, juzgado. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Básicamente, él no está diciendo que va a hacer eso, está diciendo que Dios hace eso. Es que hay que leer con cuidado el texto. Entonces le está haciendo ver a los corintios, ojo, si nosotros estamos viviendo en Cristo, Cristo va a juzgar esto y lo va a juzgar de acuerdo con sus armas, que son espirituales y son poderosas. Y sigue, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y ahí está nuestra parte. ¿Cómo tenemos que vivir? Con nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Cómo hago eso? Obedezco a Cristo. ¿En qué? En todo. Por ejemplo, sed llenos del Espíritu Santo. Eso dice el Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar ser lleno del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo sea el que dirija mis pensamientos, mi hablar, mi actuar, todas las cosas, actuando espiritualmente, porque yo soy iglesia, porque nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Esa es nuestra vida, nosotros somos ciudadanos del cielo, recuerda eso, no de esta tierra, aunque andamos en esta carne. Nuestras armas no son carnales, y ahí entendemos un poco mejor, nuestras armas son Cristo. Él es el que hace la obra, Él es el que juzga, Él es el que nos corrige, Él es el que nos dirige en su voluntad, porque la iglesia es de Él. ¡Wow! ¿Se me olvida a veces eso? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. A veces tomo como que la iglesia, como yo soy parte de la iglesia y la iglesia es parte mía, yo tengo que decir, no, esto está bien, esto está mal. No, no soy yo. Es la palabra de Dios la que lo dice. 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y es interesante lo que dice acá. No es llegar y castigar desobediencia, sino que está diciendo que eso lo van a hacer hermanos en la iglesia, o incluso Pablo. ¿Cuándo? Cuando los hermanos puedan entenderlo, cuando haya madurez espiritual, no es en cualquier momento. ¿Por qué? Porque cuando andamos en la carne, en nuestra naturaleza pecaminosa, cualquier reconvención que se haga uno a otro va a producir discusiones de las que a lo mejor nunca vamos a salir y terminan en divisiones de la iglesia, y eso es terrible. Miráis las cosas según la apariencia, según lo que el hombre ve. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿Eres tú de Cristo? Básicamente lo que dice esto. ¿Eres tú de Cristo? ¿Cómo lo sabes? Pensás igual que yo, simple, porque yo quiero obedecer en todo al Señor, porque yo quiero servir al Señor, porque yo soy activo en la iglesia que es de Él. Por eso sé que soy de Cristo, y si yo te miro a ti, entonces voy a pensar que tú eres como yo, que estás haciendo lo mismo. Eso es lo que está diciendo Pablo. No, no juzguemos las apariencias, juzguemos el corazón. O sea, no juzgarlo tampoco, pero en el sentido, nuestras obras van a hablar de nuestro corazón. Esa es la idea, se van a ver en, en Juan capítulo 7, el mismo Jesús le dice a los fariseos que lo estaban acusando por hacer cosas indebidas en el día de reposo, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Tenemos que hacer las cosas que le agradan al Señor, da lo mismo cuándo. ¿Por qué? Porque son las que le agradan al Señor. Eso es lo que vale. Eh,
Porque aunque me gloríe algo más todavía, él es un apóstol, de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación, un líder edifica a la iglesia, y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Como les dije, este es un pasaje netamente eclesiástico, es de vida en la iglesia, del día a día, de cuando nos juntamos, cuando conversamos. Y a veces uno de nosotros puede estar equivocado, puede incluso estar en algún pecado. ¿Y qué vamos a hacer? Decirle, hermano, no estás donde tienes que estar, no donde el Señor quiere, estás actuando según la carne. Vive espiritualmente. Pero si ese hermano es inmaduro y sigue viviendo en la carne, lo más probable es que se enoje y acuse de vuelta que yo estoy siendo pesado, lo que quieran poner. Versículo 13, voy a saltar un poco. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros, para que estemos todos en un mismo sentir. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros. O sea, en el fondo está diciendo, nosotros fuimos los que le enseñamos todas las cosas que ustedes saben. Pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y la idea es que cuando estemos todos en un mismo sentir, entonces nosotros podemos hacer más cosas. Ese es el sentido de engrandecidos ahí. ¿Y qué más cosas? Incluso ir más allá de la iglesia. Y que anunciaremos el Evangelio el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Una humildad a toda prueba, un sentido del amor de Dios a toda prueba, a pesar de que las circunstancias eran terribles, porque había acusaciones, como dije, muy fuertes, muy densas, con corazones muy endurecidos. Pero Pablo sabe quién es el que hace la obra y quién es el que tiene poder sobre corazones duros. Solamente el Señor, en el amor del Señor, actuando siempre en la verdad. Más, termina diciendo, más el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Cómo te vas a gloriar del Señor? Ya tienes una idea de lo que está pasando en el pasaje. Humildad, amor, compañerismo. Buscar estar todos en un mismo sentir y edificarnos mutuamente, enseñarnos mutuamente. No nos quedemos sin enseñar. Pero la clave está en Jeremías capítulo 9, versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, el que se quiere gloriar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En entenderme y conocerme. La clave está en la palabra de Dios y en la acción de Dios, en el juicio de Dios, en el amor de Dios. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino siempre, siempre en las cosas del Señor. Amén. Dios te bendiga.